¿Puede un libro cambiar el destino de las naciones? ¿Es posible que un tratado escrito en el exilio, por un hombre desterrado y torturado, se convierta en el manual secreto de emperadores, revolucionarios y tiranos durante más de 500 años? En el vasto tapiz de la historia humana, pocas obras han sido tan temidas, tan admiradas y tan malinterpretadas como El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Este no es un libro de moral, es un libro de poder. No predica virtudes, predica eficacia. Y durante siglos ha sido leído en silencio por aquellos que aspiran a gobernar, a conquistar, a transformar el mundo. Bienvenidos a la República del Pensamiento, donde exploramos las mentes extraordinarias que han dado forma a nuestra civilización. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este viaje apenas comienza y no querrás perderte lo que viene. Para entender El Príncipe, debemos retroceder al año 1513, cuando Italia no era una nación unificada, sino un caos de ciudades-estado en guerra perpetua. Un campo de batalla donde franceses, españoles y alemanes disputaban cada palmo de territorio. Florencia, la cuna del Renacimiento, la ciudad de Leonardo, Miguel Ángel y Dante, era también una ciudad de traiciones, conspiraciones y golpes de Estado. En este crisol de comerciantes, artistas, políticos y pensadores, nació Nicolás Maquiavelo en el año 1469, en una familia de clase media venida a menos. Desde joven, Maquiavelo vivió inmerso en la política florentina, absorbiendo las lecciones brutales de la diplomacia renacentista, que las alianzas eran frágiles, que la moral era un lujo que los príncipes no podían permitirse, y que el poder se mantenía con astucia, fuerza y, cuando era necesario, crueldad calculada. En 1498, tras la caída del predicador Savonarola, ejecutado por orden del Papa Alejandro VI, Maquiavelo ingresó como funcionario de la Cancillería de la República Florentina, convirtiéndose en secretario diplomático y observador privilegiado de las cortes europeas. Durante 14 años, Maquiavelo fue testigo directo de las maquinaciones del poder. Viajó a Francia, conoció al rey Luis XII, observó la corte de César Borgia, el príncipe despiadado que se convertiría en el modelo central de su obra. César Borgia, hijo ilegítimo del Papa Alejandro VI, era la encarnación del pragmatismo político. Un hombre capaz de ejecutar a sus propios aliados, de prometer lealtad y traicionarla al instante, de utilizar el terror como herramienta de gobierno. Maquiavelo quedó fascinado no por la crueldad de Borgia, sino por su eficacia. En pocos años, Borgia había conquistado la Romaña, pacificado territorios rebeldes y establecido un control férreo donde antes reinaba el caos. Aquí estaba la lección fundamental que Maquiavelo grabaría en su tratado. La virtud moral no garantiza el éxito político, y un príncipe virtuoso puede ser destruido por enemigos sin escrúpulos. Para sobrevivir en el juego del poder, un gobernante debe estar dispuesto a actuar como un zorro y un león, astuto como el primero para evitar las trampas, feroz como el segundo para aterrorizar a los lobos. Pero el destino de Maquiavelo cambiaría drásticamente en 1512, cuando las fuerzas francesas fueron derrotadas en la batalla de Rávena y los Médici. La poderosa familia bancaria, que había gobernado Florencia durante décadas, regresaron triunfantes a la ciudad. La República Florentina colapsó sin resistencia, y Maquiavelo, asociado al régimen anterior, fue despojado de su cargo, acusado de conspirar contra los Médici y arrojado a las celdas del Bargello, la temida prisión florentina. Allí fue sometido a la estrapado, una forma de tortura en la que el prisionero era suspendido en el aire con las manos atadas a la espalda, dislocándole los hombros con cada caída. Maquiavelo resistió, negó las acusaciones y finalmente fue liberado gracias a una amnistía general. Pero su carrera política había terminado. Fue desterrado a su pequeña propiedad en San Castiano, a las afueras de Florencia, condenado al ostracismo y al olvido. En el exilio, despojado de poder, recursos y prestigio, Maquiavelo enfrentó el abismo de la irrelevancia. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la amargura, decidió hacer lo que haría cualquier gran pensador en su situación: escribir. Y así, entre el invierno de 1513 y la primavera de 1514,
En una modesta casa de campo rodeada de viñedos, Nicolás Maquiavelo escribió El Príncipe, el tratado que cambiaría para siempre la comprensión del poder político. En una carta a su amigo Francesco Vettori, Maquiavelo describió su rutina. Durante el día atendía la propiedad, jugaba cartas con campesinos en la taberna local. Pero al caer la noche se vestía con sus mejores ropas, como si se preparara para una audiencia en la corte, y entraba en su estudio para conversar con los grandes hombres de la antigüedad: Tito Livio, Plutarco, Polibio, los historiadores que habían narrado el ascenso y la caída de imperios. Durante horas cada noche, Maquiavelo destilaba toda su experiencia diplomática, todas las lecciones aprendidas en las cortes de Francia, España y Roma, en un tratado breve, directo y devastadoramente realista. El Príncipe no era un libro de filosofía abstracta, era un manual de instrucciones para quien quisiera conquistar y mantener el poder. Estaba dedicado a Lorenzo de Médici, nieto del legendario Lorenzo el Magnífico, con la esperanza de que el tratado le abriera las puertas de nuevo al servicio político. Pero la obra era mucho más que un simple ejercicio de adulación. Era una disección quirúrgica de la política tal como es, no como debería ser. Antes de continuar, déjame en los comentarios: ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Te encuentras en una ciudad llena de historia o en un lugar donde la política aún resuena con las lecciones de Maquiavelo? Me encantaría saber de dónde viene nuestra comunidad. Lo que hace único a El Príncipe no es su cinismo, sino su honestidad brutal. Maquiavelo rompió con una tradición milenaria de tratados políticos que prescribían cómo debería comportarse un gobernante ideal, virtuoso, cristiano. Desde Platón hasta Santo Tomás de Aquino, los filósofos habían imaginado repúblicas perfectas y reyes justos que gobernaban según principios morales absolutos. Maquiavelo, por el contrario, escribió sobre la realidad, sobre príncipes que debían tomar decisiones imposibles, sobre la necesidad de mentir, traicionar y matar cuando las circunstancias lo exigían. No estaba defendiendo la inmoralidad, estaba reconociendo que la política opera en una dimensión distinta a la ética personal, y que un gobernante que se aferra ciegamente a principios morales en un mundo de lobos está condenado a la destrucción. Esta separación radical entre ética y política fue el crimen intelectual por el cual Maquiavelo sería condenado durante siglos. La Iglesia Católica colocó El Príncipe en el índice de libros prohibidos en 1559, declarándolo una obra perversa y peligrosa. Los teólogos lo acusaron de promover la tiranía y el ateísmo práctico. El término maquiavélico se convirtió en sinónimo de traición, astucia despiadada y manipulación. Sin embargo, detrás de las denuncias públicas, los gobernantes de Europa leían El Príncipe en secreto, estudiaban sus máximas, aplicaban sus lecciones. El libro que Maquiavelo escribió en el exilio no fue publicado en vida. Circuló en manuscritos privados entre los círculos políticos de Italia hasta que finalmente fue impreso en Roma en 1531, años después de su muerte. Pero su influencia ya era imparable. Cardenal Richelieu, el arquitecto del absolutismo francés, lo estudió. Federico el Grande de Prusia lo leyó y luego escribió un tratado supuestamente refutándolo, mientras aplicaba sus principios en la práctica. Napoleón Bonaparte anotó los márgenes de su ejemplar personal, marcando las lecciones que más tarde utilizaría en sus campañas. Bismarck, el canciller de hierro que unificó Alemania, lo consideró un texto fundamental para entender el arte de la Realpolitik. Incluso en el siglo XX, líderes de todos los espectros ideológicos, desde Lenin hasta Nixon, han sido acusados de gobernar según los principios maquiavélicos. El Príncipe se había convertido en el manual prohibido que todo líder político leía en secreto, el libro maldito que nadie admitía poseer, pero que todos consultaban en la oscuridad de sus despachos privados. ¿Qué contenía este tratado que lo hacía tan peligroso, tan fascinante, tan indispensable? En los próximos capítulos desglosaremos las máximas centrales de Maquiavelo, analizaremos cómo fueron aplicadas por figuras históricas y contemporáneas
y enfrentaremos la pregunta que ha atormentado a generaciones de filósofos, políticos y ciudadanos. ¿Puede un líder ser virtuoso y eficaz al mismo tiempo? ¿O el poder exige siempre el sacrificio de la moral? Acompáñanos en este viaje épico al corazón del poder político, donde descubriremos que las lecciones de un hombre desterrado en el año 1513 siguen resonando con aterradora precisión en el mundo de hoy. El Príncipe no es un libro de filosofía moral. Es un manual de operaciones para conquistar, mantener y ejercer el poder en un mundo de adversarios despiadados. Durante 5 siglos, sus páginas han sido estudiadas por emperadores, revolucionarios, dictadores y presidentes democráticos por igual, porque Maquiavelo no escribió sobre cómo deberían comportarse los gobernantes en un mundo ideal, sino sobre cómo deben actuar en el mundo real, donde la ingenuidad moral es una sentencia de muerte política. En este capítulo desglosaremos las máximas centrales que han hecho de El Príncipe el texto político más temido y consultado de la historia occidental. Analizaremos cómo estas lecciones fueron aplicadas por figuras que transformaron el curso de las naciones, desde el despiadado César Borgia hasta el genio militar de Napoleón Bonaparte, pasando por los estrategas del siglo XX que construyeron imperios sobre los cimientos del pragmatismo maquiavélico. Porque si algo nos enseña Maquiavelo es esto. En política, la eficacia triunfa sobre la virtud, y el poder pertenece a quienes están dispuestos a hacer lo necesario, no a quienes se aferran a principios morales absolutos. La primera y más controvertida de las máximas maquiavélicas es la que ha definido su legado durante 500 años. El fin justifica los medios. Maquiavelo nunca escribió esa frase exacta, pero impregna cada página de El Príncipe como un principio fundamental de la acción política. En el capítulo 18, Maquiavelo afirma que un príncipe debe saber actuar según la necesidad, utilizando la fuerza del león y la astucia del zorro. El león no reconoce las trampas, y el zorro no puede defenderse de los lobos, pero quien combine ambas naturalezas será invencible. Esto significa que el gobernante no puede permitirse ser puramente moral. Debe mentir cuando la verdad lo debilite. Debe traicionar cuando la lealtad lo destruya. Debe ser cruel cuando la piedad provoque el caos. La justificación de Maquiavelo es brutalmente pragmática. Un príncipe que pierde su estado por negarse a actuar de manera inmoral es más culpable que quien preserva el orden mediante la crueldad calculada, porque el colapso del Estado trae consigo violencia, anarquía y sufrimiento generalizado. Es mejor ejecutar a unos pocos traidores que permitir una guerra civil que mate a miles. Es preferible quebrantar una promesa que destruir el reino por mantener la palabra dada a un enemigo que no la respetará. Esta lógica fría, desprovista de sentimentalismo, escandalizó a los moralistas cristianos del Renacimiento, pero se convirtió en el fundamento de la realpolitik moderna. César Borgia fue el ejemplo supremo de esta máxima en acción. Como gobernador de la Romaña, Borgia enfrentaba un territorio fragmentado, violento, dominado por señores locales que saqueaban y asesinaban con impunidad. Para pacificar la región, Borgia nombró a Remirro de Orco, un hombre brutal y eficiente como su lugarteniente. De Orco aplicó una represión sangrienta, ejecutando a criminales, aplastando rebeliones, imponiendo el orden mediante el terror. La paz regresó a la Romaña, pero el pueblo comenzó a odiar a Borgia por asociarlo con la crueldad de Orco. La solución de Borgia fue magistral. Una mañana, los ciudadanos de Cesena encontraron el cuerpo de Remirro de Orco partido en dos en la plaza pública, con un cuchillo ensangrentado a su lado. Borgia había sacrificado a su lugarteniente, transfiriendo todo el odio popular a un hombre muerto, mientras se presentaba como el libertador que había castigado al tirano. Maquiavelo narra este episodio con admiración fría. Borgia había usado la crueldad como herramienta, y luego la había desechado cuando ya no le servía. El fin, la pacificación y el control de la Romaña justificaba los medios, incluyendo el asesinato de su propio subordinado. Esta es la lección que Maquiavelo quería transmitir. El poder no perdona la ingenuidad, y quien no esté dispuesto a mancharse las manos será devorado por quienes sí lo están. La segunda máxima central del Príncipe
es igualmente provocadora. Es mejor ser temido que amado, aunque lo ideal es ser ambos, y lo peor de todo es ser despreciado. En el capítulo 17, Maquiavelo argumenta que el amor de los súbditos es voluble, dependiente de la gratitud y el interés personal, mientras que el temor es constante, sostenido por el miedo al castigo. Los hombres, escribe Maquiavelo con cinismo penetrante, son ingratos, volubles, simuladores y disimuladores. Huyen del peligro y están ávidos de ganancia. Mientras les hagas bien, son completamente tuyos. Te ofrecen su sangre, su hacienda, su vida y sus hijos, pero solo cuando la necesidad está lejos. Cuando el peligro se acerca, se vuelven contra ti. Por lo tanto, el príncipe que ha basado su poder en el amor de su pueblo, sin haber construido otros fundamentos, está condenado. El temor, en cambio, se sostiene en el miedo al castigo, que nunca abandona al súbdito. Sin embargo, Maquiavelo advierte que el príncipe debe evitar a toda costa ser odiado, porque el odio genera conspiraciones, traiciones y rebeliones. El equilibrio perfecto es ser temido pero respetado, capaz de inspirar miedo sin provocar resentimiento letal. Y para lograrlo, el príncipe debe abstenerse de confiscar la propiedad de sus súbditos y de deshonrar a sus mujeres, porque los hombres olvidan más rápidamente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Napoleón Bonaparte comprendió esta máxima mejor que casi ningún otro líder en la historia. Ascendió al poder mediante el genio militar y la manipulación política, pero lo mantuvo mediante una combinación calculada de terror y carisma. Napoleón nunca fue amado por toda Francia, especialmente no por los realistas y jacobinos radicales que conspiraban constantemente contra él. Pero fue profundamente temido, tanto por sus enemigos externos como por sus rivales internos. Estableció una red de espías bajo Joseph Fouché, su ministro de policía, que vigilaba a aristócratas, generales y ciudadanos comunes por igual. Las conspiraciones eran detectadas y aplastadas con rapidez implacable. En 1800, cuando el duque de Enghien fue acusado falsamente de conspirar contra Napoleón, fue secuestrado, sometido a un juicio sumario y ejecutado al amanecer. El mensaje fue claro: desafiar al emperador significaba la muerte. Sin embargo, Napoleón también cultivó cuidadosamente su imagen pública como defensor de la revolución, protector del Código Civil, unificador de Francia. Distribuyó títulos nobiliarios, recompensas económicas y cargos militares a quienes le eran leales, creando una aristocracia meritocrática que dependía completamente de su favor. El resultado fue un régimen sostenido más por el temor y el interés que por el amor genuino, exactamente como Maquiavelo había prescrito. Cuando Napoleón fue finalmente derrotado y exiliado, pocos lo defendieron con devoción auténtica. Su poder se desvaneció porque había sido construido sobre cimientos de temor, no de lealtad inquebrantable. La tercera máxima fundamental de Maquiavelo es la supremacía de la apariencia sobre la realidad moral. Un príncipe no necesita poseer todas las virtudes, pero debe parecer que las posee. En el capítulo 18, Maquiavelo escribe una de las sentencias más escandalosas de la filosofía política occidental. No es necesario que un príncipe tenga todas las cualidades mencionadas, pero es indispensable que parezca tenerlas. Me atreveré a decir que si las tiene y las observa siempre, son perjudiciales, mientras que aparentar tenerlas es útil. Así debe parecer clemente, fiel, humano, íntegro y religioso, y serlo, pero debe estar preparado para actuar de manera contraria cuando la necesidad lo exija. Un príncipe, especialmente uno nuevo, no puede observar todas aquellas cosas por las cuales los hombres son considerados buenos, porque a menudo se ve obligado, para mantener el Estado, a actuar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión. Esta es la esencia del maquiavelismo, la construcción deliberada de una imagen pública virtuosa que oculta la disposición a actuar de manera inmoral cuando las circunstancias lo requieran. Maquiavelo no está defendiendo la hipocresía por placer, sino como herramienta de supervivencia política. En un mundo donde los enemigos son despiadados y los aliados volubles, el gobernante que se ata a principios morales rígidos
está firmando su sentencia de muerte. Esta máxima fue aplicada con maestría por Otto von Bismarck, el canciller de hierro que unificó Alemania en el siglo XIX mediante una serie de guerras calculadas y alianzas oportunistas. Bismarck cultivó la imagen pública de un conservador leal al rey, defensor del orden tradicional y enemigo de la revolución. Sin embargo, en privado, manipulaba a liberales, nacionalistas y conservadores con igual cinismo, utilizando a cada facción para sus propios fines. Provocó la guerra con Dinamarca, Austria y Francia mediante la manipulación diplomática, incluyendo la famosa edición del telegrama de Ems, que insultó deliberadamente a Napoleón III y desencadenó la guerra franco-prusiana. Bismarck sabía que la opinión pública alemana debía percibir a Francia como el agresor, así que modificó el telegrama para que pareciera un insulto intolerable, garantizando que Francia declarara la guerra primero. El resultado fue la unificación de Alemania bajo Prusia y la proclamación del Imperio Alemán en el Salón de los Espejos de Versalles en 1871. Bismarck no había actuado según principios morales, había actuado según la necesidad política, pero siempre manteniendo la apariencia de legitimidad, legalidad y virtud. Como Maquiavelo había enseñado 400 años antes, lo que importa en política no es lo que el príncipe es, sino lo que el pueblo cree que es. Estas tres máximas, el fin justifica los medios, es mejor ser temido que amado, y la apariencia importa más que la realidad, constituyen el núcleo del pensamiento maquiavélico. No son recetas para la tiranía gratuita, sino herramientas para la supervivencia política en un mundo donde la moral cristiana y la eficacia política operan en dimensiones distintas. Durante 5 siglos, estas lecciones han sido aplicadas por líderes de todos los espectros ideológicos, desde revolucionarios hasta conservadores, desde demócratas hasta dictadores. Porque El Príncipe no es un libro de bien o mal, es un libro de poder. Y el poder, como Maquiavelo sabía, pertenece a quienes comprenden sus leyes inmutables. ¿Puede un líder ser virtuoso y eficaz al mismo tiempo? Esta pregunta ha atormentado a filósofos, políticos y ciudadanos durante 5 siglos, desde que Maquiavelo desató la separación radical entre ética y política en las páginas de El Príncipe. Porque lo que Maquiavelo propuso no fue simplemente un manual de técnicas políticas, sino una ruptura filosófica con toda la tradición occidental que desde Platón hasta Santo Tomás de Aquino había insistido en que el buen gobernante debía ser, ante todo, un hombre virtuoso. Maquiavelo, en cambio, argumentó que la virtud moral y la eficacia política operan en dimensiones distintas, y que un príncipe que se aferra ciegamente a principios éticos absolutos en un mundo de adversarios despiadados está condenado a la destrucción. En este capítulo final exploraremos el gran debate que El Príncipe desató, la tensión irresoluble entre moral y pragmatismo político. Desde el escándalo Watergate, que destruyó la presidencia de Richard Nixon, hasta los dilemas éticos de los gobiernos democráticos contemporáneos, cuestionaremos si las lecciones de Maquiavelo son un reflejo brutal de la realidad política o una invitación peligrosa al cinismo absoluto. Y al final cada uno de nosotros deberá responder: ¿estamos dispuestos a aceptar las manos sucias del poder o preferimos preservar la pureza moral a costa de la eficacia política? El escándalo de Maquiavelo no fue proponer la inmoralidad por placer, sino afirmar que existe una ética política distinta y a veces opuesta a la ética personal. Max Weber, el sociólogo alemán del siglo XX, formuló esta distinción con precisión quirúrgica. Existen 2 éticas fundamentalmente opuestas: la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La ética de la convicción ordena actuar según principios morales absolutos, sin importar las consecuencias. El cristiano obra bien y deja los resultados a la voluntad de Dios. La ética de la responsabilidad, en cambio, exige considerar las consecuencias previsibles de nuestras acciones y actuar para maximizar el bien común, incluso si eso implica violar principios morales individuales. Maquiavelo fue el primer teórico en separar decisivamente la política de la ética personal, otorgando autonomía al estudio del poder como una ciencia independiente de la teología y la filosofía moral.
Para él, el gobernante no puede guiarse únicamente por su conciencia individual. Debe responder ante una comunidad entera cuya supervivencia depende de su eficacia, no de su pureza moral. Un príncipe que permite la invasión extranjera por negarse a mentir en una negociación diplomática ha cometido un crimen mayor que quien miente para preservar la independencia de su nación. Un gobernante que provoca una guerra civil por mantener su palabra a un aliado traicionero es más culpable que quien rompe el pacto para evitar el derramamiento de sangre masivo. Esta es la lógica brutal de la ética de la responsabilidad. El bien político, el bien de toda la comunidad, tiene prioridad sobre la virtud moral individual. Sin embargo, esta separación entre ética y política abre una puerta peligrosa. Si el fin justifica los medios, ¿dónde están los límites? ¿Puede un gobernante justificar cualquier atrocidad en nombre de la razón de Estado? La historia del siglo XX está repleta de dictadores que invocaron la necesidad política para cometer genocidios, purgas masivas y represiones brutales. Stalin justificó los gulags y las hambrunas forzadas en Ucrania como medios necesarios para industrializar la Unión Soviética y defender el socialismo. Hitler argumentó que la expansión territorial y el exterminio de poblaciones enteras eran necesarios para asegurar el espacio vital del pueblo alemán. Pol Pot vació las ciudades de Camboya y ejecutó a millones en nombre de la revolución agraria. ¿Es esto maquiavelismo? Los críticos de Maquiavelo han argumentado durante siglos que sí, que el príncipe es el manual del tirano, la Biblia del dictador, la justificación filosófica de toda atrocidad política. Mussolini escribió su tesis doctoral sobre Maquiavelo, y el término maquiavélico se convirtió en sinónimo de traición, manipulación y crueldad despiadada. Pero esta acusación malinterpreta fundamentalmente a Maquiavelo, porque lo que él defendió no fue la inmoralidad gratuita, sino la amoralidad funcional, el uso calculado de medios inmorales cuando y solo cuando son estrictamente necesarios para preservar el Estado y el bien común. Maquiavelo nunca justificó la crueldad por placer, sino la crueldad por necesidad, y advirtió explícitamente que el príncipe debe evitar a toda costa ser odiado, porque el odio genera conspiraciones y rebeliones que destruyen el poder. El caso de Richard Nixon ilustra perfectamente el límite entre el pragmatismo maquiavélico y el abuso de poder autodestructivo. Nixon fue un maestro de la Realpolitik. Abrió relaciones diplomáticas con China comunista, negociando con Mao Zedong en 1972 para contrarrestar la influencia soviética. Utilizó la diplomacia secreta, la manipulación mediática y las operaciones encubiertas para lograr objetivos estratégicos que transformaron el equilibrio de poder global durante la Guerra Fría. En este sentido, Nixon era profundamente maquiavélico. Comprendía que la política internacional requiere alianzas oportunistas, compromisos moralmente cuestionables y la disposición a negociar con regímenes despóticos cuando el interés nacional lo exige. Sin embargo, Nixon cruzó la línea que Maquiavelo había trazado con claridad. Utilizó el poder del Estado no para el bien común, sino para destruir a sus enemigos políticos personales. El escándalo Watergate comenzó con un allanamiento ilegal a las oficinas del Comité Nacional Demócrata, ordenado por operativos vinculados a la campaña de reelección de Nixon. Cuando el escándalo estalló, Nixon mintió, obstruyó la justicia, utilizó agencias de inteligencia para intimidar a periodistas y opositores, todo para proteger su propia posición política. Aquí radica la diferencia crucial. Maquiavelo defendió la mentira y la crueldad cuando sirven al bien común y a la preservación del Estado, no cuando sirven al beneficio personal del gobernante. Nixon actuó como un tirano paranoico, no como un príncipe prudente, y el resultado fue su renuncia forzada en 1979, precisamente la destrucción política que Maquiavelo había advertido como consecuencia inevitable del abuso de poder. La pregunta central sigue irresuelta. ¿Es posible gobernar de manera eficaz sin mancharse las manos? Los idealistas han insistido durante siglos en que sí, que un líder verdaderamente virtuoso puede triunfar mediante la transparencia, la honestidad
y el respeto absoluto a principios morales. Mahatma Gandhi y Martin Luther King son citados frecuentemente como ejemplos de liderazgo moral que transformó sociedades sin recurrir a la violencia ni al engaño. Sin embargo, incluso estos casos contienen matices incómodos. Gandhi colaboró estratégicamente con el Imperio Británico durante la Primera Guerra Mundial para fortalecer su posición negociadora posterior. King utilizó tácticas de confrontación cuidadosamente calculadas, provocando deliberadamente represiones violentas que generaron simpatía pública y presión política. Ambos líderes comprendieron que la eficacia política requiere más que pureza moral. Requiere estrategia, timing, manipulación de la opinión pública y, sí, ocasionalmente compromiso con fuerzas moralmente cuestionables. La realidad es que la política democrática moderna está plagada de dilemas maquiavélicos. ¿Debe un presidente negociar con dictadores para liberar rehenes? ¿Debe un primer ministro mentir sobre operaciones militares secretas para proteger la seguridad nacional? ¿Debe un legislador romper promesas de campaña cuando las circunstancias económicas cambian drásticamente? Cada una de estas decisiones enfrenta la tensión entre convicción moral y responsabilidad política, entre lo que es éticamente correcto y lo que es políticamente necesario. La crítica más profunda a Maquiavelo no es que esté equivocado sobre cómo funciona el poder, sino que al describir la realidad política sin condena moral, normaliza el cinismo y erosiona los límites éticos que deben restringir el ejercicio del poder. Los defensores de la ética política clásica argumentan que si aceptamos que el fin justifica los medios, hemos renunciado a cualquier criterio externo para juzgar las acciones del gobernante. Si todo está permitido en nombre de la razón de Estado, entonces no existe diferencia moral entre un líder democrático que miente ocasionalmente para proteger la seguridad nacional y un tirano que extermina a poblaciones enteras para consolidar su régimen. Esta es la pendiente resbaladiza del maquiavelismo. Una vez que separamos la política de la ética, ¿cómo evitamos el descenso hacia el totalitarismo? La respuesta de Maquiavelo sería que el propio interés del príncipe en evitar ser odiado y derrocado constituye un límite natural. La crueldad excesiva genera rebeliones y el abuso de poder provoca conspiraciones. Pero la historia demuestra que este límite es insuficiente. Dictadores han gobernado mediante el terror durante décadas y sociedades enteras han sido sometidas a regímenes brutales que sobrevivieron precisamente porque aplicaron la lógica maquiavélica sin restricciones morales. El dilema permanece irresoluto y cada generación debe enfrentarlo de nuevo. 500 años después de que Nicolás Maquiavelo escribiera El Príncipe en su exilio florentino, sus lecciones siguen resonando con aterradora precisión. Vivimos en una era donde la política internacional está dominada por la realpolitik, donde las democracias negocian con regímenes autoritarios, donde los líderes mienten regularmente a sus ciudadanos sobre operaciones de inteligencia, intervenciones militares y acuerdos económicos secretos. El maquiavelismo no ha desaparecido. Simplemente se ha vuelto invisible, normalizado bajo el lenguaje técnico de la seguridad nacional, el interés estratégico y la razón de Estado. Y nosotros, como ciudadanos, enfrentamos la misma pregunta que atormentó a los contemporáneos de Maquiavelo. ¿Preferimos líderes honestos que fracasan o líderes eficaces cuyas manos están manchadas de sangre? No hay respuesta fácil. Pero quizás la verdadera lección de Maquiavelo no es que debamos aceptar el cinismo político como inevitable, sino que debemos reconocer la tensión irresoluble entre ética y poder, mantener nuestros ojos abiertos ante las realidades brutales de la política y exigir a nuestros gobernantes que justifiquen cada compromiso moral con transparencia y rendición de cuentas. Porque el peligro mayor no es que los líderes actúen según principios maquiavélicos, sino que lo hagan en la oscuridad, sin escrutinio público, sin límites democráticos, convirtiendo la necesidad política en excusa para el abuso de poder ilimitado. Si este viaje por las lecciones más controvertidas de la filosofía política te ha hecho reflexionar sobre el poder, la ética y la responsabilidad del liderazgo, te invito a suscribirte a la República del Pensamiento. Aquí seguiremos explorando las mentes extraordinarias que han dado forma a nuestra civilización,
desentrañando las ideas que continúan moldeando el mundo en que vivimos. Porque comprender el pasado es la única manera de enfrentar con lucidez los dilemas del presente. Gracias por acompañarnos en este viaje épico al corazón del poder político.